Vamos, para ejemplificar el uso de la condicional, vamos a ver este ejemplo que tenemos acá. Aquí tenemos el caso, si n es un número par, entonces n cuadrado es un número par. Ahí tenemos una condicional. Tenemos ahí dos proposiciones. ¿Cuál es la proposición P? La proposición primera que tenemos es esta que está acá. O sea, n es un número par, sería la proposición P. Y entonces, esta sería la proposición Q. Ahí tenemos si P, entonces Q. Esa es una condicional que tenemos. Entonces, en matemática, eso que tenemos ahí, lo podemos llamar una proposición, lo podemos llamar un teorema, lo podemos llamar un ejercicio. Para nosotros, eso en este caso es verdadero. Eso que está ahí es una proposición, esa condicional que está ahí es una proposición verdadera. O sea, si nosotros decimos que esto que está acá, que lo podemos simbolizar, esto que está acá lo podemos simbolizar de la siguiente manera. Esto lo podemos simbolizar como P, si P, entonces Q. Es decir, si P, que es n es número par, entonces n cuadrado es número par, que es la Q. Lo podemos simbolizar de esta manera. En matemática, cuando aparecen esas expresiones, y eso es un teorema, un ejercicio, quiere decir que si esto es verdad para nosotros, esto debe ser verdad. Eso requiere una demostración. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos en matemática? ¿Cómo se hacen demostraciones? Cuando nosotros decimos, vamos a realizar una demostración, decimos demostración. La demostración, ¿qué significa demostración? Podemos hacerle, hay muchas formas de demostrar esto, más en adelante estudiaremos, pero vamos a hacer la demostración directa. ¿Qué significa la demostración directa? La demostración directa significa lo siguiente. Cuando nosotros decimos si P, si esto que está acá, entonces Q, esto que está acá, si P, entonces Q. Y para nosotros esto es una verdad. Quiere decir que si esto que está acá es cierto, nosotros debemos demostrar que Q es cierto. Cuando partimos de acá, de esto, y de otras nociones, otras definiciones, partiendo de esto, llegamos acá, quiere decir que hemos demostrado esta condicional o hemos demostrado ese teorema. Esto en matemática, esto que está acá, que se llama el antecedente, esto se llama antecedente de la condicional, la P es el antecedente de la condicional, la Q es el consecuente. Esto en matemática, cuando nosotros tenemos un teorema, esto se va a llamar hipótesis. Esto es la hipótesis. La hipótesis es el antecedente de la condicional, esto es la hipótesis. La hipótesis o antecedente. Antecedente de la condicional. Y tenemos esto que está acá, que es lo que queremos demostrar. Esto se llama la tesis del teorema o consecuente. Entonces, cuando nosotros en matemática queremos hacer una demostración directa, entonces partimos de la hipótesis. La hipótesis es lo que nosotros consideramos. Tomamos la hipótesis y tomamos verdades dentro de la teoría o del campo donde estamos relacionándonos, de las definiciones que se han establecido, de las propiedades que se han establecido, y se trata de esta hipótesis, más el conocimiento previo que se conoce en el campo donde estamos trabajando, de lograr que la tesis es cierta. O sea, que esto es cierto, llegar acá. Una sería la demostración directa. Más adelante veremos que hay otros tipos de demostración que se llaman demostración por reducción al absurdo, o demostración que se llaman demostraciones indirectas, demostraciones por inducción matemática, hay varios tipos. Pero generalmente hablamos de demostración directa. Cuando estudiaremos los números reales, daremos casos de demostraciones indirectas. Y ahí indicaremos cómo se hace para esa relación entre la hipótesis y la tesis.
En este caso, la Q, en este caso, representa la tesis. Es decir, que cuando nosotros hablamos de una condicional, lo que está acá es la hipótesis y esto es la tesis. Esta sería la forma de un teorema. O sea, un teorema siempre, esto que está acá, representará a un teorema o una proposición o un colorario o cualquier expresión. Entonces, cuando nosotros tenemos un teorema, habrá una hipótesis y habrá una tesis. La hipótesis es lo que se asume como cierto y la tesis es lo que se va a demostrar. Vamos, en este caso, a hacer la demostración de eso que está ahí para que aprendamos cómo se hace una demostración. ¿Qué significa una demostración? Pues aquí dice, n es número par. Queremos demostrar que n cuadrado es número par. Entonces, ¿qué debemos entender acá? Lo primero que debemos indicar es qué significa número par. ¿Qué significa número par? Esa es una definición que debemos previamente conocer para poder hacer la demostración. ¿Qué significa número par? Pues, número par son números enteros que son divisibles por 2. Por ejemplo, números pares, número par, el número par puede ser negativo o positivo, pero vamos a, entonces no importa. Número par, ¿qué significa número par? Pues número par, el sentido de la palabra es todo número que es múltiplo de 2 o que es divisible por 2 y da un entero. Entonces, en este caso, si yo digo A es número par, ¿cómo puedo escribir la A? Entonces, si A es número par, entonces quiere decir que A lo puedo escribir como el producto de 2 por un número n entero. A será igual a 2 por n. Por ejemplo, 4 es par, 4 es número par. En este caso, 4 será número par positivo. ¿Es número par? Claro, porque 4 lo puedo escribir como 2 por 2. Quiere decir que 4 es un número par, porque lo puedo escribir 2 por 2. Menos 6 es número par. Entonces, menos 6 lo puedo escribir como el producto de 2 por un entero. Entonces yo escribo menos 6, lo puedo escribir como ¿quién? Como 2 multiplicado por menos 3. 2 por menos 3 da menos 6. Quiere decir que menos 6 es un número par. Claro, menos 6 es un número par negativo y 4 es un número par positivo. Y así podemos escribir 3 es número par. 3 es número par. Esta proposición es una falsedad. ¿Por qué? Porque 3 no se puede escribir como el producto de 2 por un número entero. 3 no es número par. 3 es un número impar. Quiere decir que 3 es número par. Esta proposición que está acá es una falsedad porque 3 no es número par. ¿Por qué? Porque no se puede escribir como el producto de 2 por un número entero. Entonces, 0 será número par. 0 es número par. 0 será número par. Piensen ustedes un poquito acerca de si 0 es número par. Pues si 0 es número par, debemos ver si el 0 lo podemos escribir como el múltiplo de 2 por n. Pero el 0 lo puedo escribir 2 multiplicado por 0. Más adelante nosotros demostraremos que todo número multiplicado por 0 da 0. 2 por 0 da 0. Quiere decir que 0 es número par. ¿Por qué? Porque 0 se puede escribir como el producto de 2 por 0. Entonces, eso es número par. Entonces, la propiedad importante que nosotros debemos saber acá, si n es número par, quiere decir que n lo podemos escribir como el producto de 2 por un número entero. Entonces, vamos a escribir acá si n es número par, n cuadrado es número par. Entonces,
partamos de acá. Yo parto de que n es número par. N es número par. Si n es número par, entonces quiere decir que n lo podemos escribir como el producto de 2 por otro número entero. En consecuencia, por definición de número par, se tiene que n es el producto de 2 multiplicado por otro número entero m. N es igual a 2 por m. ¿Por qué? Porque n es número par. Ya yo tengo que n es igual a 2 por m. O sea, n es donde m es un número entero. Entonces, n es par porque n es 2 por m. Esa es la definición que nosotros debemos tomar previamente. ¿Qué queremos demostrar nosotros? ¿Cuál es la tesis? La tesis es que n cuadrado es número par. Entonces, como ya yo tengo n es igual a 2 por m, entonces ahora busquemos quién es n cuadrado. Entonces, si yo tengo esta expresión, yo quiero buscar n cuadrado, ¿qué hacemos de esta expresión? Elevamos ambos miembros al cuadrado. Si tengo esta igualdad y elevo ambos miembros al cuadrado, obtengo otra igualdad. En consecuencia, elevando al cuadrado, elevando a ambos miembros de esa expresión al cuadrado, se obtiene que n cuadrado será una igualdad que es el producto de 2m elevado al cuadrado. Es decir, si yo tengo una igualdad y ambos miembros lo elevamos al cuadrado, la igualdad se mantiene. Esto es igual a esto. Entonces, ahora ya yo tengo n cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero demostrar? Que n cuadrado es par. Entonces yo debo tratar de expresar que n cuadrado es el producto de ¿quién? De 2 multiplicado por un número entero. Entonces, como yo tengo acá el n cuadrado, debo transformar esta expresión aplicando las propiedades que se conocen, que más adelante estudiaremos, o que ustedes conocen ya, las propiedades de elevar este elemento al cuadrado, y ver si yo puedo expresar eso del producto de 2 por un número entero. Entonces vamos a ver a quién es igual esto. Esto que está acá, 2, o sea, el cuadrado de esta base, 2 por m, es igual a ¿quién? A 2 por m por 2 por m. Porque el exponente indica que esta base la debemos multiplicar 2 veces por sí misma. O sea, 2m por 2m. El exponente indica las veces que debemos multiplicar la base. Entonces, yo podré escribir esto ahora como el producto de 2 por un número entero. Observen que esto que está acá, yo lo puedo descomponer y lo puedo escribir, como me interesa que el 2 aparezca aparte, entonces yo puedo escribir esto con propiedades que vamos a estudiar más adelante. Yo puedo escribir eso 2 por 2m por m. Eso lo puedo escribir de esa manera. Y eso que está ahí, esto que está acá es 2 por 2m cuadrado. Porque m por m es m cuadrado. Ahora, si m es un entero, m cuadrado es un entero. Y 2 por m cuadrado es un entero. Quiere decir que esa expresión, n cuadrado, que es igual a ¿quién? A 2 por 2n cuadrado, esto lo puedo escribir como 2. Esto que está acá es un entero, por lo tanto este entero lo puedo llamar s. Entonces esto puedo escribir 2 por s. O sea, 2 por s. Entonces aquí tengo n cuadrado es igual a 2 por s. Quiere decir que es el múltiplo de 2 por s, donde s es un entero. ¿Por qué s es un entero? Porque m es entero, m por m da entero y 2 por m cuadrado da entero. Entonces quiere decir que este 2m cuadrado, que lo he llamado s, es un entero. 2 por un entero, este número es par. Quiere decir que n cuadrado es par. En consecuencia, n cuadrado
es par. Y ya hemos terminado la demostración. Eso significa en matemáticas hacer una demostración. ¿Qué es hacer una demostración? Hacer una demostración es, si hay un teorema, tomar la hipótesis, trabajar con la hipótesis, trabajar con las definiciones que se conocen y tratar de llegar a que la tesis es verdadera. Ahí tenemos una demostración directa que en adelante vamos a hacer, con mucha frecuencia vamos a hacer este razonamiento. Dado un teorema en matemática, tratar de hacer la demostración, que es lo que enseña a pensar, lo que enseña a razonar. En matemática es muy sencillo, es muy, se puede decir, elementales, pero sí nosotros aprendemos a razonar bien. La matemática se estudia, ¿para qué? Para aprender a pensar, para aprender a atacar problemas, para aprender a razonar. Si nosotros de ahora en adelante ubicamos bien, dado un teorema, quién es la hipótesis, quién es la tesis, y aprendemos a combinar eso, aprendemos ese jueguito, las matemáticas serán muy fáciles y nos enseñarán mucho.